Hola gente querida, muy pero muy buenas noches. Dios te bendiga grandemente. Seguimos aquí en nuestro estudio del Evangelio de San Lucas, acá en nuestro canal de Iglesia Bautista de Villa Gazano. No te olvides de compartir estos videos, justamente estos links que estamos generando con personas ahí que quieran conocer de la palabra de Dios. Dale me gusta al video, no seas machete, no seas amarrete, dale me gusta al video. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, dale like a la campanita, dale click ahí, perdón, a la campanita y suscríbete al canal, que eso nos ayuda a poder difundir más y más justamente. Y también, por supuesto, tenemos nuestras redes sociales por Instagram y por Facebook. Nos podés encontrar por Gazano, Iglesia Gazano, Iglesia de Villa Gazano. Así que dale, metele pata a suscribirte a nuestras redes sociales. Así cada vez nuestra comunidad se hace más y más grande. Hoy quiero estar compartiendo el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, y vamos a estar desmenuzando un poquitito lo que nos encontramos allí. Ya acá pegamos un salto en la historia que venimos hablando, y ya prácticamente el salto es de no menos de 20 años, ¿tá? 20 años hacia arriba o hacia abajo, unos 18, 20, 22 años en el salto en la historia, ¿no? Desde los 12 años de Jesús, ahora pasamos prácticamente a los 29, 30 años del Señor Jesucristo, un poquitito antes. Recordemos que la profecía de Isaías decía que había una voz en el desierto que iba a preparar la senda justamente de el Mesías, del Cristo. Bueno, esa voz del desierto no es otro que el propio Juan el Bautista, ¿no? Que ha estado en el desierto durante mucho tiempo de su juventud y parte de su adolescencia también, y ahora sale a escena justamente a enderezar la senda por la cual Jesús ha venido a este mundo. Y comienza el texto diciendo en el versículo 1: era el año jueces que estaban encargados allí. Bueno, había una necesidad importantísima porque había que datar esto, ¿no? Recordemos que Lucas es griego, le da mucha importancia a cuándo y dónde suceden las cosas. No así vamos a encontrar estos mismos datos en Marcos, Mateos o Juan, ¿no? Porque bueno, ellos como judíos no le daban tanta relevancia tal vez a las fechas históricas y cosas por el estilo, no tenían el concepto de historiador el pueblo hebreo que sí podía llegar a tener el pueblo griego. Y allí es que justamente nos datan todo esto. No quiero entrar a detallar justamente qué años puede ser, porque como hay varios libros con respecto a esto, ¿no? O sea, ahí no da una fecha exacta, sí puede ser un más menos, pero más o menos lo podemos datar entre el 28, 26 o 30 después de Cristo. Entonces, más o menos para que usted se pueda ir notando. Y acá lo que encontramos es que se cumple la profecía y Juan justamente comienza en el desierto, no en las urbes, sino en el desierto, lejos de todas estas ciudades, a proclamar algo importante: se acerca el Mesías, ¿no? Es el profeta, el último profeta que estaba viniendo.
hubieron profetas posteriores, pero era el último profeta hacia el pueblo de Israel, ¿no? Los otros que vinieron posterior, tal vez que no fueron tan grandes como Juan el Bautista, y bueno, fueron para toda la humanidad. Bueno, a este muchacho no, Juan era solamente para el pueblo de Israel y solamente le hablaba al pueblo de Israel. Y en ese de hablar al pueblo de Israel, le está diciendo, señores, Cristo viene, ¿no? El Mesías viene, así que hay que prepararse. Juan fue entonces, y estoy en el 3, por toda la a el amigo Juan. ¿Por qué? Porque había la necesidad de escuchar buenas nuevas, había la necesidad de escuchar un mensaje claro de parte de alguien de que iba a venir ese Mesías. Estaba en un tiempo, el tiempo se suponía profético que ya estaba llegando, ya había llegado, ya habían habido otras personas que se habían proclamado o autoproclamado el Cristo, que habían tenido seguidores. Entonces había todo un bullicio de hacía varias décadas de donde el pueblo estaba a la expectativa. Entonces cualquier rumor, allá vamos todos de cabeza. Y acá nos encontramos con que el rumor empieza en el río, ¿no? Y allí en el medio del desierto, en el vado del río, Juan el Bautista decía que predicaba a las personas, enseñaba sobre arrepentimiento y allí nomás las bautizaba para que se arrepintieran. Este bautismo no es el bautismo que nosotros tenemos, porque sabemos que no nos bautizamos para arrepentimiento, lo que nos marca posteriormente justamente la palabra de Dios, que el bautismo en el libro de Hechos puntualmente, esto ya lo estuvimos viendo el año pasado, o el otro, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, uno de los 2 años lo vimos, en el 2021 o en el 2020, que el bautismo que nos encontramos en el libro de Hechos es para confirmar, afirmar delante de todas las personas que soy hijo o hija de Dios. Bueno, este bautismo no, este bautismo era algo que se practicaba normalmente en Israel, era algo normal para el israelita hacer esta práctica y llamar arrepentimiento. Y como se llamaba arrepentimiento, bueno, se pasaba por las aguas justamente para lograr el mismo. Sigue diciendo en el verso 5, todo va. Sus discípulos, por lo menos en esta etapa que vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, tampoco bautizaron a nadie. Sí, posteriormente en el libro de Hechos sí encontramos bautismos por parte de los apóstoles, pero no en esta etapa. ¿Por qué? Porque en esta etapa había que enderezar el camino, como dice allá, había que allanar los montes, o sea, las montañas había que bajarlas, había que rellenar los vados porque tenían que quedar todo bien planito para que el Señor Jesús pasara. Era una figura metafórica, no era que le iban a meter retroexcavadoras, ni niveladoras, ni nada por el estilo, ¿no? Estábamos hablando siempre en sentido metafórico de la cuestión, pero eso era el cometido espiritualmente que tenía Juan el Bautista para poder encararlo esto. ¿Y qué pasa? Porque uno dice, bueno, está bien, Juan el Bautista predicaba esto, enseñaba esto en el desierto.
se supone que empezó unos varios meses antes que Jesús comenzara su ministerio, por lo menos 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio, y esa era la tarea que tenía Juan el Bautista. Verso 7 sigue diciendo: las multitudes que acudían se movía del desierto, del lado del río, y acá hablaba de que todos los días se congregaban multitudes a escuchar el mensaje de Juan. Y multitudes entraban al río justamente a ser bautizadas por Juan para arrepentimiento. Y su palabra era fuerte: generación de víboras. ¿No? Le está hablando justamente de una generación la cual se había apartado de Dios, la cual no estaba haciendo las cosas conforme a lo que Dios quería, y además de todas esas cosas, yo la veo a mano jugando con la computadora, no sé qué hace, mano. La queremos igual, que le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, está. Sí, ponele. Me pelea todavía. Esta chica es increíble, es increíble. Y esa generación justamente que quería escapar justamente de la ira de parte de Dios, del enojo que tenía Dios hacia esas personas, por haberse apartado, por haber negado a Dios en determinadas circunstancias. Juan le dice: no le saquen la cola a la jeringa, miren que el juicio va a venir, arrepiéntanse ahora, porque si no el juicio va a ser peor para ustedes. Sigo leyendo, verso 8: produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre. Digno de arrepentimiento, siguen mintiendo, siguen robando, siguen estafando, siguen siendo negligentes en un montón de cosas, malos padres, malas madres, malos hijos, malas hijas, malos empleados, que manchan el testimonio justamente del Evangelio y manchan a la iglesia puntualmente que hoy nosotros tenemos. Cuando digo nosotros, el pueblo de Dios, no hablo solamente de nuestra iglesia de Gazano. Y uno dice: ¿y esos son hijos e hijas de Dios? La palabra dice bien clara, o sea, hay que dar frutos, o sea, un árbol cuando no da fruto se lo corta y se lo hace leña, punto. Un hijo o hija de Dios que se diga llamar de tal forma y no da los frutos que tiene que dar, quiere decir lamentablemente que su conversión es medio de mentirita. Juan el Bautista lo dejó bien simple, lo hizo bien claro, y yo también quiero dejártelo bien claro en esta noche o en el momento en que lo estés mirando. No me vengan con locas pasiones, ni cuentos raros, ni nada por el estilo. Entendamos algo: hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está? Porque, como dice también el apóstol Santiago en su carta, o sea, necesariamente tenemos que demostrar las obras que el Espíritu Santo nos demanda hacer. No, ¿podemos entrar a filosofar? Sí, claro, filosofar todo lo que quieras. Me importa 3 pepinos, yo no pienso de filosofar. Yo pienso en el ver justamente cómo Dios obra a través de tu vida. Y de la mía también, no zafo de esto, ¿no? Verso 9. El y Dios, o sea, nadie entra en eso. Yo hablo de el hoy, del ahora. Necesariamente necesitamos ver y reconocer hombres y mujeres dignos de arrepentimiento,
que lo demuestren, no solamente que lo digan. Así que demostralo con hechos. Verso 10. Decía el que tiene, por más poquitito que tenga, comparta con el hermano para no pasar hambre ni nada por el estilo. Un gesto más que generoso por parte de cualquier ser humano, ¿no? Compartir con el que no tiene. Por el otro lado, estaban hablando de los cobradores de impuestos, judíos que habían traicionado a la patria vendiendo a sus hermanos y cobrando justamente impuestos para Roma a los esclavizados judíos en toda Judea. ¿Qué es lo que le dice a ellos? A ver, muchachos, no roben, no choren, o sea, cobren lo que Roma les manda a cobrar por tenernos a nosotros bajo su yugo y demás. Ojo, miren que también Roma también daba, cobraba sus impuestos, pero también proporcionaba determinadas cosas, proporcionaba carreteras, proporcionaba obras de infraestructura, aún siendo un país invasor, proporcionaba todas esas cosas, proporcionaba estabilidad política, que eso beneficiaba en lo comercial. Entonces aquellas personas que podían tener sus emprendimientos podían crecer porque comercialmente no se habían afectado por ningún tipo de guerra por muchos años, y esto favorecía todo el mercado. Sumado a todo eso, una única moneda, un único espacio en donde se podía comercializar en todo el Imperio Romano, o sea, desde España, Inglaterra actualmente, Turquía, todo el norte de África, toda la media luna. La verdad que era algo bastante bueno para justamente las personas, pero había muchos de estos señores que de paso cañazo se quedaban, ¿no? ¿Qué era lo que hacía? Simplemente el Imperio Romano decía, bueno, en tal región se tiene que recaudar, póngale, 1.000.000 de pesos anuales. ¿Qué era lo que hacía? Venían los recaudadores del impuesto y decía, perfecto, acá tiene el 1.000.000 de pesos anual por la región número 5 del imperio. Ahora bien, ellos recaudaban, con los soldados que se le daba al imperio romano, recaudaban impuestos a las personas. Ahora bien, se recaudaban 1.000.000, 1.500.000, 2, 5, no importaba, ese excedente iba para ellos. Roma solamente exigía 1.000.000 de pesos. Entonces no solamente que eran traidores a la patria, sino que también robaban a sus propios hermanos, eran miserables en todo sentido. Por ello le dice Juan, está bien, cobren el impuesto, no lloren. O sea, a ver, no hagan algo que no tienen que hacer, no lloren. Sigo, para que me perdí. Eh, robándole nada a nadie. Ya ella le estaba evangelizando, le estaba presentando el evangelio también a personas que no eran ciudadanas judíos. Como el pueblo estaba expectante, y todos se
El bautismo del Espíritu Santo es necesario para cada creyente, para cada hijo e hija de Dios, en el momento en que somos sellados por Dios para su salvación. Necesitamos recibir ese bautismo del Espíritu Santo para entender y comprender las cosas espirituales que Dios tiene, para poder entender la palabra de Dios, que muchas veces se nos puede complicar su comprensión por el mero hecho o el simple hecho de que el Espíritu Santo es quien revela la letra. ¿Tá? Yo te la puedo enseñar, puedo hablarte de lo que el Señor me muestra y demás, pero si el Espíritu Santo no te muestra, no te revela determinadas cosas, jamás podrás llegar a entender y a profundizarlo. ¿Por qué? Porque es Él el que demuestra qué es lo que quiere decir. Ya tienen 17, ya tienen se le prendió fuego muchas veces. Y dice también acá que irá al fuego que nunca se apagará. El Señor estaba a punto de empezar a hacer una división bien importante. El que va a ir con Él y el que va a estar en contra de Él. El Señor la simplifica bastante bien. A ver, estás en contra, te fuiste. Estás a favor, vamos arriba. 18. Con exhortaciones como estas y con muchas Herodes, bueno, agarró y se la sacó al hermano, ¿no? O sea, media rapidita la muchacha, y también su hermano no tenía mucho criterio, ¿no? O sea, le sacó la esposa a su hermano Felipe. La verdad que Herodes moralmente estaba muy venido a menos, ¿no? Y Juan el Bautista se lo recalcó, ¿no? Le dijo, che, escuchame, vos estás haciendo las cosas mal. El tema es que era la máxima autoridad. Entonces era embromado decirle a la máxima autoridad, vos estás haciendo las cosas mal. Ojo al gol porque te la vamos a dar. El Señor te la va a dar. ¿No? Entonces no se estaba acostumbrado a escuchar esas cosas y Herodes quedó como los gatos, ¿no? ¿Vieron cuando se ponen del lomo duro cuando están ahí a la defensiva? Bueno, quedó ahí, a la defensiva. Así vos te haces el vivo, cárcel con vos. Ya está, te jorobaste de por vida, anda a la cárcel y algún día te voy a sacar. Así que entendemos que estos 20 versículos que habla justamente Lucas presentando Juan el Bautismo, Juan el Bautista nos está hablando de un periodo de 6 meses, tal vez un poco más, de su ministerio, desde que empieza a orillas del río hasta que es encarcelado en Jerusalén, justamente por retar públicamente, retar en el buen sentido, ¿no? O sea, de tirarle la orejita a Herodes, como podía justamente sacarle a la esposa a su hermano. Juan nunca más salió de la cárcel, ¿no? Después lo vamos a estar viendo todo eso, ¿no? Pero hasta allí se quedó justamente Juan. Qué interesante esto. Y yo quiero quedarme con una cosa, ¿no? En realidad voy a hacer solamente dos menciones. La primera, Juan el Bautista lo que más recalcó es que había que arrepentirse y la gente venía a hablar de eso.
Entonces, qué bueno que nosotros nos podamos arrepentir. Es bueno que nos podamos arrepentir, porque hay cosas que hacemos que no está bien. Y es importante hacerlo. Lo segundo, habla justamente de la necesidad de demostrar con hechos y no solamente con palabras que somos hijos e hijas de Dios. Si estás demostrándolo, metele pata. Si no lo estás haciendo, arrepentite. Es hora de que lo puedas hacer. Que Dios te bendiga grandemente y que el Señor fructifique lo que estás haciendo. Y recordá, arrepentite y demostrá con frutos lo que el Señor ha hecho por vos. Nos vemos el siguiente miércoles. Chau, chau.